Buenas y santas, vamos a comenzar 21 de septiembre, feliz día de la primavera. Empezamos con unos minutos de recogimiento y después seguimos. Muy bien, vamos ahora a las palabras que corresponde al 21 de septiembre en el libro Silencio y Quietud de John Maine. La fuerza de la meditación es su simplicidad y practicidad. Dar los pasos prácticos necesarios para comenzar el camino, dejando de lado los libros, las charlas, las conferencias y las ideas. Aprendemos a prestar atención en profundidad, atendiendo profundamente, aprendiendo a ser y aprendiendo a ser en la presencia de Dios, aprendiendo desde nuestra propia experiencia. Lo único necesario es permanecer en su presencia. Lo que tenemos que aprender de nuestra meditación, generación tras generación, es a percibir esta luz para iluminar todo con ella. Esta luz es la luz de Cristo y, como nos dice San Pablo, es la luz que brilla en nuestros corazones. Este es el propósito, esta es la tarea de nuestra meditación, aprender a ver con esta dimensión visionaria. Y nuestra tarea es expandir nuestros corazones en esta luz que es vida, que es amor y que es Dios. Y el llamado que recibimos es a convertirnos en esa luz, a perdernos en Dios, a encontrarnos en Dios y a convertirnos en uno con Dios. Bien, ya estamos recorriendo los últimos pasos de este comentario del libro del hermano David Steindl-Rast, que lleva por título La gratitud, corazón de la plegaria, y el subtítulo es Una aproximación a la vida en plenitud. Y digo los últimos pasos porque estamos entrando al último capítulo, que tiene por título Plenitud y vacío. Y creo que para exponerlo en forma parsimoniosa, lenta, mascullándolo, nos va a tomar un poco más de una hora, que es lo que vamos a usar hoy. Y allí nos dice que este libro busca formas de llegar a vivir en mayor plenitud. Y aquellos que han llegado a realizarse plenamente como personas son, paradójicamente, personas desinteresadas. Las ocasiones en que experimentamos una vida plena son ocasiones en que nos olvidamos de nosotros mismos. Y seremos plenos en medida en que nos vaciemos de nosotros mismos. Y cita a T.S. Eliot cuando dice: para poseer lo que no posees, debes tomar el camino del desprendimiento. Y para llegar a ser lo que no eres, debes tomar el camino en el que no estás. Para cualquier forma de plenitud, el vacío de sí mismo es condición necesaria. Aquí lo que nos ofrece el hermano David es un repertorio de palabras que tienen que ser saboreadas en silencio y palabras que son un resumen o una condensación de lo que nos ha hecho saborear en silencio elocuente el hermano David a lo largo de este libro. Las primeras palabras son acción de gracias.
En un nivel superficial, el dar las gracias es una mera convención social, dice. Cuanto más perdemos el sentido de pertenencia a una gran familia, tanto más explícitamente necesitamos expresar esa pertenencia cuando ésta se concreta en un don. Dar las gracias significa hacer explícita la pertenencia mutua. Una acción de gracias genuina involucra a toda la persona. Y aquí viene la conjunción integrativa antropológica de inteligencia, de entendimiento, de voluntad y de sentimiento. Nos dice, el intelecto reconoce el don como un don. Dar las gracias presupone pensar. La voluntad acepta la interdependencia entre el dador y el receptor. Y los sentimientos celebran la alegría de esa pertenencia mutua solo cuando la inteligencia, la voluntad y los sentimientos se unen, y así es cuando dan acción de gracias como algo genuino, es decir, acción de gracias de corazón. Segunda palabra, alegría. La felicidad ordinaria depende de los acontecimientos, mientras que la alegría es una felicidad extraordinaria, es independiente de lo que nos ocurra. La buena suerte puede hacernos felices, pero no puede darnos una alegría perpetua. La raíz de la alegría es la gratitud. Solemos malinterpretar la relación entre alegría y gratitud. Notamos que las personas alegres son agradecidas y suponemos que están agradecidas de ser alegres. Sin embargo, es al revés. Su alegría brota de su gratitud. Incluso la mala suerte puede ser causa de alegría para aquellos que buscan ser agradecidos. No es la alegría lo que nos hace agradecidos, sino que la gratitud es la que nos hace alegres. Tercera palabra, amor. La experiencia del enamoramiento suele moldear el concepto que tenemos del amor en general, lo cual es un error. La atracción pasional es ciertamente un elemento importante, pero es un tipo de amor demasiado específico como para servir de modelo para el amor en general. Si buscamos características que se puedan aplicar a todas las formas del amor, podemos encontrar por lo menos dos: el sentido de pertenencia y la aceptación plena de esa pertenencia y de todo lo que ella implica, desde el amor a la patria hasta el amor a las mascotas, mientras que la atracción pasional solo se da en el enamoramiento. El amor es un sí pleno a la pertenencia. Y podemos ampliar el campo de nuestro sí, es decir, podemos ser capaces de dar el sí en condiciones menos favorables y aceptar sus consecuencias hasta llegar incluso al amor a los enemigos. A partir del 6 de agosto de 1945, dice el hermano David, nadie puede negar que todos estamos en una misma nave llamada Tierra. Y aquí juega con las palabras y con las fechas, porque ¿qué ha pasado ese día 6 de agosto de 1945? Se lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Y lanzar esa bomba no es algo que afectó a los japoneses, sino que nos afectó y nos sigue afectando a todos. Y el ejemplo concreto que da, o la reflexión concreta a partir de esto que da, es una frase de Elisa Melamed que dice: si estás con tu peor enemigo en un mismo bote, ¿le harías un agujero al bote en la parte donde él está sentado? Siguiente palabra, apertura. Observando el modo en que una amapola abre sus pétalos a la luz del sol, Rilke se pregunta: ¿y nosotros? ¿Cuándo estaremos dispuestos a abrir nuestro ser completamente? Apertura, en este sentido, indica una actitud básica ante la vida, una disponibilidad para acoger la vida en plenitud. La apertura, considerada en sí misma,
¿Es plenitud o es vacío? Pensemos, por ejemplo, en la esperanza y su apertura a la sorpresa. Una esperanza plenamente abierta se da cuando queda vacía de todas sus expectativas. Y pone como ejemplo la figura del círculo, cuya línea delimita un espacio vacío y sin embargo es el símbolo de la plenitud. La interacción entre plenitud y vacío gira en torno de la apertura. Vayamos ahora a la palabra asombro. Gilbert Keith Chesterton, dice el brother David, nos recuerda en uno de sus juegos de palabras que lo asombroso nunca va a faltar en este mundo. Lo que falta es el asombro. No necesitamos buscar más allá de las leyes naturales para encontrar maravillas. Las mismas leyes naturales son asombrosas en sí mismas y dignas de asombrarnos. Piet Hein, un poeta, nos recuerda: con ligereza hablamos de las leyes de la naturaleza, mas ¿tienen las cosas una causa natural? La tierra negra que llega a ser una flor amarilla siempre será un misterio irresoluto. Si no nos asombramos de lo natural, ¿de qué nos podemos asombrar? Mientras estemos llenos de nosotros mismos, seremos incapaces de asombrarnos. Por el contrario, en este sentido, la vida nos va a parecer vacía. Por el contrario, en el asombro nos perdemos. Perdidos, totalmente perdidos en asombro, dice el autor, el hermano David, una línea traduciendo el himno Adoro te devote, en el que Santo Tomás de Aquino le canta al misterio eucarístico. Perdidos, totalmente perdidos en asombro, nos vaciamos de nuestro yo y pronto comprendemos qué asombroso es todo, cuán lleno de maravillas, cuán pleno es todo. Vamos a la palabra autoridad. Durante mucho tiempo nuestra autoridad parece haber perdido de vista el sentido de la autoridad. Nuestra sociedad parece haber perdido de vista el sentido de la autoridad. Y el común de la gente tiende excesivamente a ceder ante la presión de la autoridad externa, incluso cuando ésta va en contra de la autoridad interna de la propia conciencia. El deber de la autoridad externa no es la de fortalecerse a sí misma, sino el de edificar la autoridad interna de las conciencias. Ahora, puestas por escrito, estas palabras cobran una aparente autoridad. Sin embargo, este libro remite a una única autoridad, la propia autoridad de la experiencia que está leyendo este libro, dice el hermano David. Y dado que trata de las experiencias del corazón, remite a la autoridad del corazón. Es la única verdadera y cabal autoridad. Y lo hace en forma de pregunta y desafío. La pregunta es: ¿a la experiencia de tu corazón le parece verdadera esta realidad? El desafío aquí es: despierta y permítele a tu corazón experimentar plenamente la realidad. Vamos ahora a la palabra camino. En los primeros siglos, quienes creían en Jesucristo eran conocidos simplemente como seguidores del camino, como dice Hechos de los Apóstoles 9:2. Solo posteriormente recibieron el nombre de cristianos. Para evitar quedar atrapado en denominaciones, uno continuamente debe confiar en la dinámica experiencia de cada uno de estar en camino. Al escuchar que Jesús dice: yo soy el camino, Juan 14:6, podríamos limitar esta afirmación lamentablemente considerándolo un camino más entre miles. Ciertamente que este no es el significado de sus palabras, sino que quieren decir que cualquiera que está en camino hacia Dios está en el camino de Jesús, cuyo nombre significa Dios salva.
Quedarnos reclinados contra un cartel no es estar en camino, aun en caso que este cartel lleve el nombre correcto. Lo que importa es caminar. Todos los que avanzan están en camino, y esto implica encontrar la propia senda, dejando atrás el camino con cada paso que se da. Vamos ahora a la palabra católico. La palabra católico significa literalmente que lo abarca todo. Y yo escribo esto como cristiano católico, dice, dado que no entiendo cómo la buena nueva pueda seguir siendo buena sin que lo abarque todo. Obviamente, lo digo en un sentido de amplitud. Jesús no excluye nada. Vayan por el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Marcos 16:15. No dice solo a los humanos. La catolicidad debe entenderse también en sentido de profundidad, y esto puede ser menos obvio. Sin embargo, la buena nueva debe penetrar toda realidad. Nada debe quedar excluido por bajo, indigno o profano que sea. Toda realidad dentro y alrededor de nosotros debe ser asumida y transformada. Lo opuesto a católico es regional, no protestante. Existen católicos regionales y católicos disidentes. Una persona con un modo de pensar regional puede llegar a ser verdaderamente católica si se expone a experiencias de vida más amplias. Si católico con C mayúscula significa algo, es todo un desafío para los católicos llegar a ser verdaderamente católicos con C minúscula. Vamos ahora a la palabra comunicación. Pese a que la comunicación es algo básico, mucha gente tiene una noción muy pobre acerca de la dinámica de la comunicación. La comunión no es solo el fruto de la comunicación, sino también su raíz. El campo de lo que tenemos en común con los demás se expande y enriquece a medida que nos comunicamos. Solemos olvidar que la comunicación depende necesariamente de la comunión. La comunicación sería imposible a través de un absoluto vacío. Afortunadamente, dicho vacío no existe. En su ser más profundo, cada criatura está ligada con todas las demás criaturas. De aquí que toda comunicación esté enraizada en esta comunión básica. Y la oración no consiste en un esfuerzo para llegar hasta Dios, sino en abrir los ojos para darnos cuenta de que ya estamos junto a Él, comulgando con Él. Vamos ahora a la palabra conocer. El conocimiento es poder, decimos, entendiéndolo como un poder que ejercemos para obtener lo que nos proponemos. La sabiduría, por el contrario, madura solo cuando somos gradualmente subyugados por el sentido de las cosas. En el dar y recibir del conocimiento sexual, que la noción bíblica toma como modelo, dominamos y somos dominados y logramos conocer al ser conocidos. Este dar y recibir puede ser entendido como un dar las gracias y recibirlas. El vínculo que une al que da y al que agradece es de un profundo reconocimiento mutuo. Vamos ahora a la palabra contemplación, revisando lo que ya hemos dicho más detalladamente en capítulos anteriores de este libro. Contemplación. La partícula temp significa medida. La terminación de la palabra contemplación indica un proceso. Y el prefijo con nos muestra que dicho proceso consiste en medir dos cosas enfrentándolas. De aquí que contemplación, entendida correctamente, confronta las realidades de arriba y las de aquí abajo. Confronta el observar y el actuar. La contemplación traduce la visión en acción. Así, en la tierra
como en el cielo. Una acción sin visión sería una acción errática. Una visión sin acción sería una visión estéril. La visión contemplativa mide las cosas de arriba. La acción contemplativa ordena el caos de abajo. Y aquí hace alusión a algo que está inscrito en el lema de la Universidad Nacional de Tucumán. Si no queremos extraviarnos, debemos mantener los ojos fijos en las estrellas, ad sidera visus, y los pies firmes en el suelo, pedes in terra. En este sentido, todos debemos ser contemplativos. Vamos ahora a la palabra que está en el corazón del corazón de todo este despliegue, la palabra corazón. Cuando hablamos del corazón, nos referimos a toda la persona. El corazón es lo que constituye nuestra unidad. Es el centro de nuestro ser, donde somos uno con nosotros mismos, con los demás, con Dios. Y vivir del corazón significa entonces vivir plenamente esta dinámica. Búsqueda de Dios, unión con Dios. Esta es la vida en plenitud. Pasemos ahora a la palabra dar. La tribu de los Ibo en Nigeria tiene un proverbio que dice: el que da es el corazón, las manos solo entregan. El dar es algo que solo el corazón puede hacer. Y hay tres formas principales de dar: el renunciar, el agradecer y el perdonar. En inglés, los tres verbos, renunciar, agradecer y perdonar, los tres verbos incluyen la forma give, give, dar, give up, give thanks y forgive. El corazón sabe que todo pertenece a todo. El corazón afirma que todo pertenece a todo. Si vivimos impulsados por el corazón, seremos capaces de perdonar de corazón, pues en él, ofensor y ofendido son uno. El perdonar es la perfección del dar. Perdonar tiene la raíz donar. Perdonar es la perfección de dar. Pasemos ahora a dar y recibir. Y es la palabra clave en este dar y recibir, acentuando la palabra y, dar y recibir. El solo dar es tan estéril como el solo recibir. Si solo tomamos aire y nos detenemos allí, morimos. Igualmente, si solo soltamos el aire y nos detenemos allí, también morimos. La vida no es dar o recibir, sino dar y recibir. El ejemplo de la respiración es obvio. Sin embargo, podemos encontrar ejemplos de este dar y recibir donde quiera que haya vida. Es la expresión dinámica de la pertenencia universal. Vamos ahora a devenir, llegar a ser. Lo que conocemos del ser es su devenir. Estar vivo, ser agradecido, etcétera, significa llegar a estar vivo, llegar a ser agradecido. Ser persona significa llegar a ser lo que somos. Si uno cesa este proceso de llegar a ser, simplemente deja de ser. Sin embargo, este proceso de llegar a ser implica dejar de ser lo que éramos antes. Y de nuevo, como dice T.S. Eliot, para llegar a ser lo que no eres, debes tomar el camino en el que no estás. El movimiento de la vida es un proceso de constante devenir. Sin embargo, en este proceso, el ser y el no ser, la plenitud y el vacío son inseparablemente uno. Pasemos ahora a la palabra Dios. Dado que este libro se basa en la experiencia y apunta a la experiencia, considero a Dios como básico para la experiencia de todos.
y lo considero únicamente de esta forma: nuestro corazón está inquieto, entre comillas. Es un hecho básico de toda experiencia humana. San Agustín continúa la frase: nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Dios. Y esto no significa que primero conocemos a Dios como para que incluyamos la sed de lo divino en la lista de nuestros intereses. Por el contrario, primero conocemos la inquietud de nuestro corazón y a lo que buscamos, para calmar esa inquietud, le damos el nombre de Dios. Lo que importa no es el conocimiento acerca de Dios, sino el conocer a Dios, como el norte magnético del corazón humano. Ahora vayamos a la palabra entendimiento. Gracias al entendimiento, el entender, en inglés es understanding, comprender. Gracias al entendimiento encontramos el sentido de las cosas. En cada situación cargada de sentido debe haber algo que tiene sentido. En primer lugar, tenemos la palabra. Recordemos, la palabra es el mundo de la oración, de la fe, vivir conforme a la palabra. La palabra, lo primero. Además, debe haber silencio. El silencio es del orden del espíritu y del orden que tiene que ver con la esperanza. El silencio es el horizonte de la palabra y es la misteriosa matriz de donde la palabra surge. La raíz de toda palabra esencial, vital, es el silencio. Y acordemos que hay una conjunción aquí integrativa, como siempre, entre palabra, fe, silencio, esperanza y la acción que implica el entendimiento, la acción del entendimiento, que es el amor. Entonces, palabra, silencio y entendimiento son tres dimensiones del sentido. ¿Qué ocurre cuando entendemos algo? Nos entregamos tan completamente a la palabra que ella toma posesión de nosotros. Y cuando ella nos lleva a casa, el silencio de donde la palabra surgió, entonces entendemos. Sin embargo, dejarse llevar por la palabra requiere un esfuerzo. Implica hacer, obrar lo que la palabra nos indica. Cuando nos disponemos a escuchar tan profundamente que podemos, la palabra nos pide y lo hacemos, entonces entendemos. Cualquier otra cosa no es entender. A lo sumo será un intento de comprender. Aquí es donde en inglés está jugando con las palabras el señor, el hermano David. Cuando él dice esto que les acabo de decir, cualquier otra cosa no es entender, a lo sumo será un intento de comprender. Aquí David, el hermano David, compara entender, que es understanding, under es bajo, standing es estar abajo, y comprender, con overstanding. Over es estar arriba. Y ese es un neologismo que da la idea de un entendimiento que busca una certeza absoluta. Con los pies en la tierra podremos comprender todo, pero sin la vista en el cielo no llegaremos a la certeza absoluta. Los pies en la tierra, la vista en el cielo. Y en esta cuestión nos sacamos la conclusión para el hermano David que es imposible entender la natación sin mojarse. Si queremos entender la vida, debemos vivirla. Pasemos ahora a la reflexión que nos ofrece el hermano David sobre la esperanza. Esperanza y expectativas están íntimamente relacionadas, pero no debemos confundirlas. Nuestras expectativas nos remiten a algo que imaginamos, mientras que la esperanza se refiere a lo inimaginable. Lo opuesto a expectativa es desilusión. Y decía el filósofo aquel,
Desilusionarse siempre es bueno porque ilusionarse siempre es malo. La palabra ilusión tiene ahí la raíz ludo, juego. Entrar en el juego iluso es lo contrario de afrontar la realidad. En vez de ilusionarnos, tenemos que inmergirnos en la realidad, porque la mística, ya venimos viendo desde Jäger, y lo veremos aquí, de Willy Jäger, lo veremos aquí en el hermano David, la mística implica hacerse, realizar la realidad, decía Jäger. Y aquí veremos que la experiencia cumbre, que son experiencias místicas, a la que estamos llamados todos los hombres, que estamos llamados todos a ser místicos, es realizar la realidad. Entonces, la esperanza es lo inimaginable y lo opuesto a la expectativa es la desilusión. Tenemos que salir del juego de lo imaginable frustrado. Lo opuesto a la esperanza es la desesperación. Desilusión para entrar en la realidad y entrar en la realidad de la realidad, que es la de la esperanza, no de la desesperación. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Que nosotros nos cuesta, es arduo, el bien arduo se dice de la esperanza, nos cuesta aferrarnos a la esperanza. En lugar de aferrarnos a la esperanza, ¿a qué nos aferramos? A las ilusiones. Uno puede aferrarse desesperadamente a esas ilusiones que llamamos las expectativas. Pero aún en una situación desesperada, la esperanza nos mantiene abiertos a la sorpresa. Era la característica fundamental de la esperanza, mantenernos abiertos a la sorpresa. Y la sorpresa es la que vincula la esperanza con la gratitud. Para el corazón agradecido, todo don es sorprendente. Decir a todo sí y amén, como decía Nietzsche, bastante desesperado él, pero decir a todo sí y amén es mantenerse abierto a la esperanza. Todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, porque tienen esperanza. La esperanza como apertura a la sorpresa. Pasemos ahora a la reflexión del estar vivo. Estar vivo. El solo hecho de no haber muerto no es prueba suficiente de que uno está vivo. Aquí va a jugar con el estar muerto y el estar vivo de una manera tan perspicaz y genial que uno cae en la cuenta atendiendo y oyendo y leyendo lo del hermano David, que a lo mejor nosotros somos muertos que andamos creyendo que estamos vivos. Estar vivo implica mucho más que no haber muerto. Estar vivo implica valor. Sobre todo implica el valor de enfrentar la muerte. Solo un ser que está vivo puede morir. ¿Qué tan vivos estemos se mide por nuestra capacidad de morir? Nuestra capacidad de morir. Alguien que está plenamente vivo puede morir y la capacidad de morir es plena solo si estoy plenamente vivo. El subtítulo de este libro es Vivir en plenitud. La gratitud como corazón de la oración. En los momentos de mayor plenitud de vida, nos reconciliamos con la muerte. En lo profundo de nuestro ser, algo nos dice que moriremos una vez que nuestra vida haya alcanzado su plenitud. Es el miedo a la muerte lo que nos impide llegar a estar plenamente vivos. Miedo o esperanza, miedo o amor. Si hay miedo, no hay esperanza. Y si hay esperanza, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? No hay que tenerle miedo a la muerte. Estas palabras del hermano David son de un profundo consuelo, que no es una resignación. Y todos vamos a morir, ¿qué le vamos a hacer? No.
Por eso del estar vivo pasa a reflexionar sobre la experiencia cumbre. Uno de los mayores psicólogos transpersonales se llama Abraham Maslow. Abraham Maslow, Psicología Transpersonal, en su cuna, coloca las experiencias cumbres en el mapa de la psicología. Insiste en que de ninguna manera se pueden distinguir de las experiencias descritas por los místicos. Ahora, la mayoría de nosotros, si no todos, tenemos experiencias cumbres, momentos de un desbordante sentido de pertenencia, que era el amor, recuerden, de plenitud y santidad universales, experiencias cumbre, momentos de desbordante sentido de pertenencia, de plenitud y santidad universales. Cuando nosotros hacemos muy católicamente, y lo digo con ironía cáustica, el culto a los santos, los protestantes nos dicen, no sin razón, que somos supersticiosos y que estamos llenos de santuchos, que ahora en santos laicos le podemos decir la difunta Correa, el Gauchito Gil, todo eso. En cambio, los protestantes dicen, al pie de la letra y del espíritu, que todos somos santos. Y eso es lo que nos acaba de decir aquí. Y a nosotros no nos mueve el amperímetro, es decir, que todos, o prácticamente casi todos, tenemos experiencias cumbres que nos permiten el sentido de pertenencia desbordante, la plenitud y la santidad universal. No son los que están en el altar la santidad. Todos estamos llamados a esa santidad, a ser santos. Y somos santos. Momentos estos de experiencias cumbres en la que todo cobra sentido. Y aquí viene otro rasgo fundamental de nuestra existencia y de nuestra psicología, a la que una gran filósofa catalana le ha dedicado libros, que es la aceptación de sí mismo. Mónica Caballé se llama. Aceptación. Aceptación de sí mismo. ¿Cuánto nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos? Aceptación es una palabra usada a menudo para describir estas experiencias. Decir a todo sí y amén. Aceptación. Por un momento en el que nos parece estar fuera del tiempo, nos sentimos aceptados y a la vez aceptamos todo lo que existe. La gratitud impregna cada aspecto de estas experiencias. La devoción que brota de la religión de cada persona se ve alimentada por estos momentos de gratitud desbordante, de manera que esa religión se comprueba válida a la luz de estas experiencias. Y podemos señalar así que los parámetros de una religión nacen de intuiciones obtenidas de estos momentos de aceptación y gratitud. Y es por eso que se puede señalar la gratitud como la raíz de la religión. De aquí, de la experiencia cumbre, pasemos a experiencia mística. Si la entendemos como una experiencia de comunión con la realidad última, con mayúscula, R mayúscula y U mayúscula, no tenemos que llamarla Dios. La realidad última, eso es la definición de la experiencia mística de una forma bastante acertada. Y es mejor evitar el término Dios en la definición esta, ya que no todos se sienten cómodos con llamarle Dios a la realidad última. Sin embargo, todos nosotros, independientemente de la terminología, podemos experimentar momentos de una pertenencia arrolladora e ilimitada, momentos de una comunión universal. Esos son nuestros momentos místicos. Aquellos hombres y mujeres a quienes llamamos místicos se diferencian del resto simplemente por darle a esas experiencias un lugar en sus vidas. Por eso lo que importa no es la frecuencia o la intensidad de las experiencias místicas, sino la influencia que hacemos que tengan en nuestra vida diaria. Seremos los místicos
estamos llamados a ser si aceptamos nuestros momentos místicos con todo lo que ellos ofrecen. Después de todo, un místico no es una clase especial de ser humano, sino que todo ser humano es una clase especial de místico. Vayamos ahora a la fe. Tener fe no significa principalmente creer algo, sino creer en alguien. Creer algo, eso son las creencias. Creer en alguien, eso es la fe. Yo creo en algo porque le creo a alguien. La fe es confianza. Eso es el término hebreo que tiene la palabra fe, emuná. La palabra griega es aletheia, que ya Heidegger nos ha acostumbrado a traducirla por develamiento. La verdad no es develamiento. La verdad en sentido último, profundo, esencial y existencial es confianza, cum fide, con fe. La fe es confianza, es emuná, primariamente, no aletheia. La fe es confianza y se necesita valor para confiar. Porque lo opuesto a la fe no es la incredulidad. Lo opuesto a la fe es la desconfianza, es el temor. El temor nos hace aferrarnos a cualquier cosa que esté al alcance, incluso a las creencias. Cuando creo en algo, me aferro a ese algo y no a alguien. La confianza es una confianza en una persona que da testimonio con su vida de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El temor nos hace aferrarnos a las creencias. La fe es el valor de tener confianza en la persona que se nos da. De este modo, las creencias pueden llegar a ser un obstáculo para la fe. Una fe auténtica adhiere a los artículos de fe con seguridad, pero sin aferrarse a ella. Yo puedo rezar el credo y de hacerlo con la mayor de mis convicciones, pero mi rezar el credo no implica en absoluto la fe. La fe y la confianza están más allá de las fórmulas. Una auténtica fe adhiere a los artículos de la fe con seguridad, pero sin aferrarse a ellos. Y debemos confiar en Dios, no en la idea que nos hemos formado de Dios. Es por esto que se puede dar una gran comunión entre personas de fe profunda, aunque sus credos sean totalmente diferentes. Tiene un libro entero dedicado al credo del hermano David, que es maravilloso. Lo dejaremos para el año que viene, si Dios quiere. Cuando las creencias se tornan más importantes que la fe, las diferencias incluso más pequeñas crean barreras insuperables. Si nuestra gratitud crece, crece también nuestra fe. La gratitud implica confianza en el donante. Una persona agradecida primero dice gracias y después abre el paquete para ver el regalo. Tener fe es tener el valor de responder agradecidamente a cualquier situación que se presente, movidos por la confianza en el dador. Por ejemplo, para ver un ejemplo concreto y encarnado de que la esperanza es estar abierto a la sorpresa, acaba de entrar a la reunión esta un joven muchacho de 67 años que era compañero mío de la Colimba. Y yo he mandado como botella al mar esta invitación para que se sumen. Y hasta ahora pocas veces han respondido. Bueno, ese joven que se llama Juan Viruel acaba de entrar. Una prueba concreta, existencial, histórica, presente de la cuestión esta. Bien, seguimos entonces que si nuestra gratitud crece, crece también nuestra fe. Y la gratitud implica confianza en el donante. Y tener fe es tener el valor de responder agradecidamente a cualquier situación que se presente, movidos por la confianza en el dador, con D mayúscula.
Pasemos ahora, en estos últimos segmentos, antes de dar por terminado este paseo, a la palabra gratuito. Gratis dado, se dice. Dios es gratuito, pero no superfluo. Dios es gracia y todo es gracia, porque todo es don de Dios. Empieza con unos versos del mismo Piet Hein que dicen: podrá ser el universo, como dicen, inmenso, pero si no existiera, no se lo extrañaría. Con cierta picardía, esta breve estrofa de Piet Hein deja en evidencia la gratuidad de absolutamente todo. El universo es gratuito, no se lo puede comprar, ni necesita que uno lo compre. De este simple hecho de experiencia nace la vida de gratitud, la vida llena de gracia. De lo gratuito que es todo, nace la vida llena de gracia, que es la única vida en plenitud. La gratitud es la respuesta del corazón a la gratuidad de todo lo que existe. Esta gratitud nos llena de gracia en un doble sentido. Al abrir nuestro corazón a este universo gratuito, resultamos agraciados. Al hacerlo, aprendemos a dejarnos conducir por él como en una danza universal. Y ya son las 46, aquí si creamos un par de palabras más. Palabra humildad. Todo esto son recuerdos de lo que nos has dicho durante el libro. Actualmente, la humildad no es una virtud muy popular, mas no lo es porque no se la entiende correctamente. Muchos piensan que la humildad es la mentira piadosa de quienes dicen ser peores de lo que realmente consideran que son, para así estar orgullosos de ser tan humildes. Se lo digo más corto, como lo dice Nietzsche, tomando en solfa la humildad como algo depreciador del superhombre. Decía Nietzsche: la humildad es la mayor de las vanidades, para despreciar el cristianismo, que era un platonismo para el pueblo. Lo que dice el hermano David, sin citarlo, ni mencionarlo, ni aludirlo a Nietzsche aquí, es que la humildad sería esa mentira piadosa de quienes dicen ser peores de lo que realmente consideran que son, para así estar orgullosos de ser tan humildes. La humildad es la mayor de las vanidades. En realidad, ser humilde simplemente significa ser terrenal. Ser terrenal. La palabra humilde está relacionada con el humus, la capa orgánica de la parte superior del suelo, así como con humano y con humor. Humilde, humano, humus, humano, humor. Si aceptamos la terrenidad de nuestra condición humana, para lo cual un poco de humor viene bien, lo haremos con humilde orgullo. Parece un oxímoron. Humilde orgullo. Al revés de Nietzsche. En nuestros mejores momentos, nuestra humildad es simplemente un orgullo tan lleno de gratitud que es incapaz de creerse mejor que nadie. Es una hermosa inversión de lo que dice Nietzsche. Vamos a la palabra individuo. La palabra individuo es una palabra clave de la filosofía en general. Uno de los problemas metafísicos más importantes se llama el principio de individuación. Dicho así pedantemente y técnicamente en latín, individuo es indiviso in se et diviso ab alio, individido en sí mismo y dividido respecto de todos los demás. Cuando viene la tercera escolástica, en la época del siglo XX, con el señor Jacques Maritain o el señor Emmanuel Mounier, empiezan a distinguir algo que dice aquí hermosamente el hermano David. Ser individuo no es lo mismo que ser persona. Todos somos individuos, pero individuos llamados a ser personas. Por eso dice el hermano David que es necesario distinguir entre individuo y persona.
Somos individuos por ser distintos, diviso ab alio, ser distintos y separados de los demás, diviso ab alio. Mientras que llegamos a ser personas por relacionarnos con los demás. Nacidos como tantos otros individuos, crecemos para llegar a ser personas. Llegamos a ser personas, dice Munier, purificando del individuo que todos somos y llevamos dentro. El individualismo, precisamente, no es una virtud ni un estado de gracia del hombre. Para lograr ser personas, necesitamos de los demás. Y aquí se juega, no lo juega aquí el hermano David, con la etimología de persona, que no es solo la máscara, sino el personare. Cómo mi palabra, nutrida del silencio, afecta y se dirige siempre y cada vez al otro. Y si no se dirige al otro, ¿a quién se dirige? Los individuos difieren en el grado en que han llegado a ser personas, dado que sus relaciones con los demás difieren en complejidad e intensidad. Y hacer demasiado hincapié en la individualidad lleva a la alienación del hombre, pues se niega nuestra mutua interdependencia. Todos dependemos de todos. La interdependencia, no el aislamiento, es lo que nos hace personas. Cuando llegamos a ser personas, dicha individualidad es al mismo tiempo enriquecida y trascendida. El orgullo es estúpido. Mi riqueza es mi hermano. El otro me hace ser a mí un yo mismo. Y última palabra del día de hoy, la palabra Jesucristo. Aquí entramos en colisión y o sintonía con esas grandes y largas discusiones que hemos venido teniendo a lo largo de todo este año, también del año pasado, con ese gran conocedor del siglo I del cristianismo, que es el agnóstico Piñero, que es uno de los mayores, más eximios cultores de una lectura del Jesús histórico, y defiende contra viento y marea que Jesús existió históricamente, pero, dice él, Cristo, eso es el aporte intelectual de los que después de la resurrección, con Saulo de Tarso a la cabeza, han inventado, intelectualmente han inventado el Cristo. El Jesús histórico, yo respeto incondicionalmente a los que creen en Cristo, pero eso no es histórico, dice Piñero. Veamos qué es lo que nos dice el hermano David. Al decir no solo Jesús, ni solo Cristo, sino Jesucristo, hacemos hincapié en la tensión entre dos puntos de referencia. Uno, Jesús, se da en el tiempo, es el Jesús histórico. El otro se da más allá del tiempo, es la realidad crística en él y en todos nosotros. Debemos mantener una creativa tensión entre estos dos aspectos, pues un desequilibrio haría que nuestra relación con Jesucristo se polarice. No seríamos capaces de ver más allá del contexto histórico, o por el contrario, podríamos perder por completo la referencia histórica. El Jesús histórico provee un modelo objetivo para la vida de los cristianos. Esto evita que el vivir la presencia de Cristo en nosotros derive en un puro subjetivismo. Sin embargo, el Jesús histórico es solo uno de los puntos de referencia en el encuentro auténtico con Jesucristo. El otro punto de referencia está expresado en las palabras Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Bien, demos por hoy terminado este periplo y no sé si tienen preguntas o comentarios. Vamos a terminar, yo creía que hoy vamos a terminar esto, pero creo que había que exponerlo así parsimoniosamente para respetarle esta condensada síntesis de todo el librito de David Steindl-Rast. No sé si tienen preguntas o comentarios. El miércoles que viene terminaríamos el librito y el viernes empezaríamos con San Juan de la Cruz. ¿No hay preguntas?
Muy bien, feliz día de la primavera y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Muchas de nada.